Y yo quisiera pedir a los directores de facultad, no les voy a preguntar nada, que vengan aquí al frente. Directores de facultad de escuela. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos aquí a Norca de música, a Mateus de ESART, de la FAEDU a Jaime y de FATEO a Pastor Andrade, UMB a Lorena, Marco Antonio de CEST, Marcelo de FAPSI y Nahum de la FAXA. Nos falta Fabio, que ya salió de vacaciones, y Rocío Carpintero. Muy bien. Yo sé que cada uno de ustedes tiene responsabilidades muy específicas, todas orientadas a sus áreas de especialidad. Cada quien tiene compromisos muy importantes. Le voy a rogar que se hagan un círculo aquí y se pongan de acuerdo en qué tema sí podrían trabajar juntos. ¿En qué tema sí podrían trabajar juntos? Porque en un tema que tiene que ver con la universidad, que tenga que ver con la vida educativa. Con la vida educativa, como en qué temas sí podrían trabajar juntos, pensando que cada quien tiene su propia área de especialidad y su propia responsabilidad. Hagan un círculo y muy rápido. A ver, como si se pongan de acuerdo en algo. ¿Ya? Ya mucho tardan tanto en ponerse de acuerdo en algo. ¿La secretaria, tú eres? No. Nuestra representante es ella. No, es que son muchas cosas. ¿Tres? A ver, les voy a dar oportunidad a todos. Bueno, está bien, gracias. Primera, el desarrollo espiritual del alumno. La investigación. De todas las facultades enseñamos, así que las estrategias de enseñanza. El uso de la tecnología. El desarrollo integral del alumno, crecimiento integral del alumno. La moral cristocéntrica. Salud, que es un tema para todos, estudiantes y profesores. Algunos, sí, aplaudimos. Algunos todavía se quedaron en su nicho de especialidad, ¿no? Pero déjenme decirles una cosa. Algo que Jesús nunca pudo lograr con sus discípulos, y conste que era el más grande de los maestros que ha pisado esta tierra. No pudo lograr que se pusieran de acuerdo en algo. Ustedes están mejores que los discípulos. No pudieron lograrlo. Les voy a pedir, sí, gracias, les voy a pedir que pasen a sus asientos. Muchas gracias. Fíjense qué temas tan importantes pusieron como algo en lo que podrían estar de acuerdo para hacerlo juntos. Voy a pedir que busquen en sus Biblias, en sus dispositivos, San Juan 14,
16. San Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Vean el versículo 26 ahora. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Vean el capítulo 15 y el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vean el capítulo 16 y el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y quiero preguntarles, queridos compañeros, ¿se está presentando aquí al coordinador de todo el proyecto de salvación? ¿Es lo que está haciendo Jesús? Presentando al coordinador de todo el proyecto. El más grande de todos los maestros está conduciendo a sus discípulos, a quien únicamente puede hacer que se cumplan los propósitos de Dios. El único, la única persona en el universo que puede hacer que se cumplan los propósitos de Dios, Primitivo, la única persona en el universo que puede hacer que se cumplan los propósitos de Dios se llama Espíritu Santo. Es una persona. Y Jesús lo presentó, lo introdujo. Vean Hechos capítulo 1 ahora, versículos 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. No se vayan, dijo. Esperen la promesa, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nuestros directores vinieron aquí y muy pronto se pusieron de acuerdo en temas que son comunes para ellos. Pero no es fácil. Si los hubiéramos dejado, y bueno, ahora que nos digan cómo lo van a hacer y cuándo, ustedes se dan cuenta que no es fácil salirse del propio nicho. No es fácil. La única forma en que podemos estar de acuerdo en un proyecto educativo es que el Espíritu Santo coordine el proyecto educativo.
Es la única manera. Y los profesores son la clave. Miren, nosotros le hemos llamado a esto Deuteronomio, a este encuentro de estos días. Deuteronomio. Y ocurrió a orillas del Jordán. ¿Por qué le hemos llamado Deuteronomio? Pónganse en pie, por favor, aquellos que están aquí y que participaron del proyecto de la búsqueda de un modelo educativo entre 1996 y el 1999. Pónganse en pie, por favor. Nada más. Vamos a decir que en términos, fíjense bien, escuchen lo que les voy a decir. En términos de un modelo educativo, ellos salieron de Egipto. Y les voy a decir a un secreto, porque ya, como ya está muy lejos, ya es historia, les voy a decir algo. La vicerrectora académica en funciones en aquel tiempo, cuando hablamos de establecer un modelo educativo, tomen asiento así, fíjense bien, la vicerrectora académica en funciones de aquel tiempo, cuando hablamos de salir al encuentro de un modelo educativo, me dijo muy claramente y muy cortésmente: profesor, yo no lo puedo acompañar en eso. Yo creo que el modelo que nos da la Secretaría de Educación es lo que tenemos que seguir. No cuente conmigo. Eso me dijo. Y yo le agradecí. Le dijo, pues te agradezco. Le dije, qué bueno que me lo dices. ¿Cómo elabora uno un modelo? ¿Cómo? Entonces le voy a pedir a alguien que separó de los que separaron, a la secretaria, a Norca. Voy a pedir que separe ahora el último de las personas que ha recibido empleo en esta institución y que acaba de incorporarse a esta institución. ¿Quién es? Alguien que acaba de incorporarse, joven que acaba de incorporarse. ¿Quién? Rosaura. ¿Tú? Ven. ¿Tú también? Ahora, fíjense en este asunto. Ven, Rosaura, por favor. Ven, Norca. El asunto es este. Norca tendría que contarles a ellos cómo fue que llegamos a un modelo. Tiene que contárselos. Eso es Deuteronomio. Cuéntales lo que pasó. Cuéntale los hitos de la historia. Y tú, Norca, me imagino que estás en condiciones de contarle cómo hicimos, qué salió. Y en una organización muy saludable, Norca y los que se pusieron de pie primero son como los padres apostólicos, son como el Josué y Caleb, si quedamos en Deuteronomio. Josué y Caleb, cuéntenle a los demás. Y
en una organización muy saludable, debieran ser nuestros más respetados mentores en este proceso de Deuteronomio. Vamos a repetir el proceso a orillas del Jordán. Y tiene que ver con el personal. La clave. Tomen asiento, por favor. Tengo aquí, porque los discípulos fueron enseñados por Jesús. Tengo aquí algunos libros que quiero llamar su atención. Todos ustedes en una organización saludable como la que estamos, tienen que leer los libros. Por eso celebro mucho que la Vicerrectoría Académica haya ideado el proyecto de que leamos, que tengamos el libro. Este libro que tengo en mis manos es de George Knight y en la página 79, ya saben que él tiene muchos libros, ¿no? Pero esta es una compilación, uno que le pidieron hacer hace apenas 3 años. Y él, que ya lo conocen, que es incluso polémico, dice, primer párrafo del capítulo del papel del maestro. En la escuela, el maestro es elemento clave para el éxito educativo. El elemento clave. Anoche no me podía dormir porque quería seguir leyendo este libro, Una luz en las montañas. Es una historia del colegio de Tezopaco. No sé si aquí hay alguno que haya estudiado en el colegio de Tezopaco, si todavía hay alguno. Sí, Elena, Miriam, Adriana. ¿Tú estudiaste, Nancy? ¿Sí estudiaste 2 años? Ah, sí, claro, la esposa de Luciano, Edelina, Edelina es de allí, de los Clark de Tezopaco. Bueno, Luciano está por aquí también, no sé si está aquí, pero lo interesante es esto, que un alumno de mi hermano Miguel, yo me imagino que le hizo muchas entrevistas, muchas, no sé si él le grabó las cosas, no sé, pero está contado esto en primera persona. Es como si mi hermano lo estuviera contando todo lo que pasó. Eso comenzó en 1964, yo tenía 13 años y me acuerdo de cuando empezó, pero no me acordaba pues no sabía tantas cosas. Y este libro, anoche quería seguirlo leyendo porque tiene que ver con los maestros, con la vocación de ser profesor. Por cierto, que un día como hoy se abrió por primera vez lo que hoy es una universidad adventista en Walla Walla. Y en este libro que hizo el pastor Juan José Andrade, que es muy hermoso, tiene al final del comentario de este día un pensamiento. Nuestras escuelas han sido establecidas por el Señor y si son dirigidas en armonía con su propósito, los jóvenes enviados a ellas serán rápidamente preparados para dedicarse a diferentes ramos de la obra misionera.
Se inauguró un día como hoy en 1892. Les quiero recomendar este libro hermoso, Mensajera del Señor, Elena de White. Les quiero recomendar, estoy hablando de formación, estoy hablando de Deuteronomio. Este libro, Early Adventist Educator, está en el Centro White. Son biografías de extraordinarios pioneros en la educación adventista. Les quiero recomendar este libro. Lo escribió por allá por el 1985-86 George Knight, Mitos en el Adventismo. Bastante sobre la educación adventista, sobre el Deuteronomio. Les quiero recomendar este libro, Madison. Mañana vamos a escuchar en el devocional del pastor Flores Chablé sobre Madison, la hermosa finca de Dios. Es la historia de lo que hizo allí Edward Sutherland. Les quiero recomendar este libro que salió a mitades de 1970, La educación adventista en la encrucijada. Raymond Moore, importante educador. Y este también. ¿Saben? Este libro es muy importante, The Fabric of Faithfulness, porque dice este libro que los años universitarios son cruciales en la formación de una cosmovisión para toda la vida. Cuando digo estos libros, y los traje porque ustedes que están aquí ahora, especialmente los más jóvenes, tienen la obligación profesional, no estoy hablando de obligación militar, la obligación profesional, la obligación de vergüenza profesional, la obligación de ser ministros de Dios, la obligación de leer la ley. Me refiero a eso como la ley, a la voluntad de Dios. Y este libro, La Educación, y el libro La Educación Cristiana, y por supuesto este que estamos leyendo ahora, el libro sobre los fundamentos de la educación. Pero no es suficiente. Para los discípulos no fue suficiente haber escuchado a Jesús 3 años y medio todos los días. No fue suficiente. El mejor maestro que ha pisado esta tierra. No fue suficiente. Lo acompañaron, es más, hicieron milagros ellos, pero no fue suficiente. Ahora, Jesús quería que sus discípulos se hicieran discípulos del Espíritu Santo, y ese es mi mensaje para ustedes esta mañana. Hacernos discípulos del Espíritu Santo y conducir a nuestros estudiantes a que sean discípulos del Espíritu Santo. Porque Jesús sabía que sin eso no se iba a poder cumplir. Por eso voy a poner en la pizarra el aposento alto y Pentecostés. Estoy agregando, por eso el título de mi presentación de esta mañana, Deuteronomio 2022 y también Pentecostés. Si no hubiera habido Pentecostés, ¿qué tal? No tengo tiempo de leerles, hermanos,
Los acabo de leer otra vez, 2 capítulos del libro Hechos de los Apóstoles. Uno se llama Pentecostés y el siguiente capítulo es del Espíritu Santo, en el libro Hechos de los Apóstoles. Tal vez les comparta unas frases ahorita, pero quiero llevarlos a otro momento histórico en la historia de la iglesia. Y estoy hablando de los ministros, de los profesores, y eso se llama el momento en que esta iglesia decidió tener una filosofía de la educación adventista. Ya tenía escuelas, pero no tenía filosofía de la educación adventista. Y los quiero llevar al momento histórico. Harbor Springs. Estuve mirando en el mapa dónde estaba eso, en el estado de Michigan. Eso que está allí fue una convención de maestros. El director de educación de la Asociación General, el pastor W. Prescott, citó a una reunión de todos los profesores. Acababa de pasar 2 años antes el Congreso de la Asociación General en Minneapolis, donde hubo una gran discusión acerca del tema de justificación por la fe. Pues en la estela de esas discusiones, cuando la iglesia se comprometió con el mensaje de justificación por la fe, vino el amanecer de la educación adventista, la convención de Harbor Springs. Sería lindo que lo leyeran. En la enciclopedia adventista está, y en la enciclopedia de Elena de White también está ese momento. Grandioso momento. Por eso, yo quiero invitarles a que sea un Deuteronomio. Hay que conocer la ley. Hay que leer, hermanos. 2, es necesario un Pentecostés. Hay que hacernos discípulos del Espíritu Santo. Y número 3, hay que tener nuestro Harbor Springs. El convencimiento de la filosofía de la educación adventista. Y déjenme decirles, muy brevemente, porque quiero escuchar lo que ustedes escribieron. Miren, he puesto en la pantalla una línea del tiempo. Son 6,000 años allí. Ahí están 6,000 años. Y eso que he puesto, esa raya, marca 4,000 años hacia la izquierda y 2,000 a la derecha. Qué poquito la era cristiana, ¿no? En la línea del tiempo. Y todavía esa línea que estoy poniendo es de 1500 para acá. Y esa que estoy poniendo, lo último que tenemos es el tiempo de alrededor de 1800 para acá, cuando se estableció la primera escuela. 4,000 años. 1,000 años después de Cristo, ahí están en ese tiempo. 1500 años después de Cristo. Y miren lo que tenemos, 1872 para acá, y lo puse. Ese cuadrito color violeta al final, de eso se trata lo nuestro, la educación adventista, de ahí para acá. Pero la educación tiene el impacto de una línea verde que le puse allá,
que es la educación de los hebreos. Y lo rojo que puse allí es la propuesta educativa de los griegos. Cualquier libro de historia de la educación les va a decir a ustedes o que estamos afectados por una o la otra. Y lamentablemente, en el mundo educativo en que vivimos, ha tenido más impacto el botoncito rojo que la línea verde. La educación está completamente entregada a la filosofía griega. Y entonces voy a tomar solamente la parte, voy a tomar la parte violeta y la voy a poner aquí, la parte violeta. La voy a poner aquí como si fuera el 100%. Y yo quiero poner en la pizarra unos nombres. Está Lutero. La Reforma, sí le puse la fecha, 1537. He puesto los nombres más o menos en la fecha que les corresponde. Reforma 1517. Ignacio de Loyola. ¿Y se acuerdan qué pasó con Ignacio de Loyola? La obra educativa de la Contrarreforma, 1534. Apenas 17 años después de la Reforma vino la Contrarreforma como proceso educativo. Le estoy poniendo a Galileo, le estoy poniendo a Comenio, le estoy poniendo a Renato Descartes, le estoy poniendo a Pascal, más o menos en el tiempo en que están. Rousseau, Pestalozzi, Herbart. Fíjese bien lo que les voy a decir. Con excepción, bueno, voy a decirlo de otra manera mejor. Los más grandes educadores que están puestos allí son tres: Comenio, Juan Jacobo Rousseau y Pestalozzi. Los tres protestantes, herederos del planteamiento hebreo de la educación. Los tres protestantes. Y voy a terminar diciéndoles que la educación adventista se parece mucho, mucho, mucho al planteamiento pedagógico de Juan Enrique Pestalozzi. Y no es nada malo, no es que Elena de White haya traído las cosas nuevas de la educación, no es. De hecho, en el libro La Educación, Elena de White dice que Dios ha iluminado a muchas personas a través de la historia y lo que tengan de cierto en sus enseñanzas es porque la luz de Dios la ha puesto en sus corazones. ¿Cuál es el genio de Elena de White? Se lo voy a leer aquí en uno de sus biógrafos muy reconocidos, Herbert Douglass, que escribió este libro. Fíjense lo que dice el genio. ¿Cuál fue el genio de Elena de White? Dice él así: en ningún lugar de los escritos de Elena de White encontramos expuestos más explícitamente los principios del tema del gran conflicto que en sus escritos sobre principios educativos. ¿Cómo me molesta a mí a veces? Bueno, no molesta, me entristece. No, a veces sí me molesta que en la administración de la iglesia no haya más interés en la educación. En las escuelas, entre los niños y adolescentes, es donde en forma más cruda se presenta el tema del gran conflicto. Y dice él, en ningún lugar de los escritos de Elena de White encontramos expuestos más explícitamente los principios del tema del gran conflicto que en sus escritos sobre educación.
Y dice así, todavía. Aunque unos pocos contemporáneos veían también el propósito religioso de la educación, la señora White colocó la educación dentro del tema del gran conflicto, incluyendo su papel vital en la escatología. Imagínense qué responsabilidad que tenemos nosotros a donde vienen los estudiantes en el tema del gran conflicto. Por eso, Deuteronomio 2022 y también Pentecostés y también Harbor Springs. No me resisto a la idea de leer algunos pensamientos de este capítulo del libro Hechos de los Apóstoles. Aquí me puedo extender un poquito más en la lección de escuela sabática, ¿no? Ya ven que allí dicen el tiempo que resta es del que tiene la lección. Aquí me puedo extender un poquito. Dice que los discípulos habían estado con Jesús, que miraron todo lo que recordaron todo lo que le había hecho por ellos. Y dice, los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia. Cuando pasé a los directores aquí, a las directoras, pues se pusieron de acuerdo muy rápido. Están trabajando en un modelo que les es común. Y ahí los temas, los pusieron, los temas que son comunes para todos. Dice que los discípulos, hermanos, clamaban al Señor por la santa unción. Sobre los discípulos que esperaban y oraban vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó todo corazón. ¿Saben que aprendieron idiomas ese momento? Y dice que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Y fíjense lo que dice después de Pentecostés. Escuchen esto, es maravilloso. Desde entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Ya hablaran en su idioma nativo o en idioma extranjero. Allí lo aprendieron de una vez. El Espíritu Santo. El siguiente capítulo, por supuesto, se llama el don del Espíritu. Déjenme por lo menos leerles algo. Hablando de la promesa del Espíritu Santo, cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela, cuando falta eso, pues aunque Dios lo ofrece en su infinita plenitud, no la tenemos. Y entonces termino con esta declaración. Ayer la doctora Kornechuk dijo lo que dijeron los que vinieron de la Secretaría. Y nos sentimos muy contentos cuando otros miran nuestro proyecto educativo y pues sentimos que si allá lo cuentan en las oficinas donde están, pues va a ser muy bueno para nosotros. Y que lo sepa el presidente de la República.
Miguel, allí en la biografía que estaba leyendo anoche, narra cuando el gobernador de Sonora fue a Tezopaco y dio instrucciones en la Secretaría de Educación. Nos gusta eso, pero escuchen lo que les voy a leer. La presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder, fíjense, un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle. ¡Qué increíble! A mí me gustaría que Biden dijera en un discurso: fui a Montemorelos y tienen una escuela hermosa, y que lo dijera el nuevo rey, el Carlos, ¿no? Ahí en su entronización, que cuando le pongan la corona, digo, yo esto no es nada. Vieran una escuela que está allá en Montemorelos, en el norte de México. Ah, pues qué padre. Pues solo necesitamos la presencia del Espíritu, todos nosotros como docentes. Y lo que hemos estudiado hoy tiene que ver con el perfil del docente. Y creo que es el momento, doctor, ahora de que se presenten las tres preguntas. ¿Podemos verlo ahora? ¿Cómo? Muy bien, Ruth, la primera, Rocío, la segunda. Vamos a ver qué encontraron los grupos. Les agradezco mucho lo que ustedes han encontrado y van a compartir ahora. Sí, ¿lo vamos a ver en la pantalla? Muy bien. Gracias. Vamos a ver qué fue lo que encontraron con respecto al perfil del docente. Perfil del docente. Vamos a esperar un poquito para mirar lo que se va a proyectar. Sí. ¿Puede leer la pregunta, doctora? Sí, leo la primera pregunta para que la refresquemos todos. Sí, muy bien. Sí, gracias. según la lectura, ¿qué características predominan en los textos de Elena de White sobre el perfil del docente? Es decir, ¿cuáles son las características predominantes del perfil del docente en nuestras lecturas? Muy bien. No es cosa sencilla resumir, sintetizar el trabajo de más de 60 grupos que tienen toda la sabiduría. Pero miren qué bien está planteado. Perfil del docente, esas fueron las frases que encontraron. Esto no se veía así donde estábamos trabajando, pero bueno, acá se ve de esa manera. A ver si alcanzan a leer esta estrechez. Pero ahí está. Ok, más ampliado, un poquito más ampliado. Muy bien. Como mencionábamos ayer, las declaraciones son largas, ¿verdad? Tienen más palabras, pero resumiendo, una de las que más se repite en lo escrito, en los escritos que ingresaron al espacio, es que el docente debe ser pastor de su grey. Y también se repite mucho que debe tener una vida de oración y devoción personal. Y el pastor necesita eso para poder pastorear a sus alumnos, que serían como sus ovejas, las ovejas del pastor. También en repetidas ocasiones dice que el maestro debe tener un carácter cristiano para reflejarlo hacia sus alumnos. Y muchas veces, porque también en la lectura así ocurre, dice que el docente debe tener mente equilibrada. Mente equilibrada. Cuando comentábamos decíamos que creo que eso es lo más difícil, ser equilibrados. Sí. Y debe ser un mayordomo. Entonces, cuando estábamos leyendo las respuestas a la primera pregunta, dijimos, vamos a presentar lo que se repite muchas veces, así uniéndolo en una palabra, debe ser mayordomo.
Y sabemos que la mayordomía está repartida en templo, cuerpo, tesoros y talentos. Habla mucho de cuidar la salud, tener un estilo de vida saludable, pero hay una que le llamamos una huérfana, medio viuda ahí, no sé cómo se llaman en los escritos de investigación, tenemos líneas huérfanas y líneas viudas, ¿verdad? Entonces, hallamos una sola declaración que dice que un maestro debe dominar los principios de la contabilidad. Vámonos. Apareció una sola vez, pero no siempre lo que todos repiten o la mayoría repite es lo más importante, ni tampoco lo único importante. A veces lo que dice una sola persona es muy importante. Los maestros, para poder ser mayordomos, decíamos, a ver, vamos a ver, ¿para qué necesitas saber contabilidad? Pues para poder ser mayordomo de su dinero, si no, no vas a saber si está ahorrando o está despilfarrando. ¿Sí? Y luego apareció otra, el maestro debe vivir bajo el temor de Dios. Varias veces se repite, debe tener temor de ofender a Dios. Temor de ofender a Dios. También muchas veces se repite que tiene que aprender a tratar con las mentes humanas. Así que hay que aprender algo de psicología, además de contabilidad. Siguiente, debe ser paciente. Dice en repetidas ocasiones que un maestro que se enoja con facilidad no debe trabajar en la educación. No se enoje con los que… Porque si no… Me voy a enojar con usted, Ruth, si me sigue diciendo. No se enoje con los que no le dan mucho a la educación. Mejor diga que se siente triste. Me siento triste. Así sí. nos decía mi mamá cuando estaba enojada. Estoy muy triste. Muy triste. Okay. Con los bombones. Ok. Debe ser también comprensivo y empático el maestro. ¿Por qué? Porque las declaraciones acá dicen que hay estudiantes que vienen al colegio o a la universidad y no traen formación de su hogar. Y al maestro le es muy fácil irritarse y pues ¿de dónde viene? Y se molesta. Pero lo que tiene que hacer es comprender, a ver, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? ¿Qué le estará pasando? Decir, pobrecito, no, pues me pongo en tu lugar, empático. Dominio propio. Algunas veces dan ganas de agarrar al alumno y… No, dominio propio. Tranquilo, tranquilo, contar hasta 10. Carácter simétrico. Carácter simétrico. Es como un sinónimo de ser muy equilibrado. Trato imparcial. Y dice la declaración que hay estudiantes que cuando el maestro está tratando con ellos dice, por favor, este no debería estar en mi aula, no empata para nada aquí con el grupo, porque trae carencias de cualquier tipo y entonces hay que tratarlos de manera igual. Eso no es tan sencillo, pero es un requerimiento. Debe enseñar tanto por precepto como por ejemplo, ¿sí? Mandar y modelar. Y ese es el último. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por este planteamiento. Gracias. ¿Cuál es la segunda pregunta, doctora? Ahorita vamos a regresar por si hay alguna opinión, pero la segunda. Okay, leo la segunda pregunta. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que encuentran los maestros al relacionarse con los alumnos y cómo afrontarlos? Muy bien, gracias, doctora. Seguramente subrayamos mucho en nuestros libros, en esta sección, y quisimos resumirlo de la siguiente manera. Número 1, muchos de nuestros estudiantes llegan con una educación del hogar muy laxa. Son rebeldes, son medio irresponsables, son malos, vamos a decirlo así, y de malos hábitos, y pensamos que una manera
de esas virtudes que como maestros debemos tener para poder ayudar a los muchachos es tener paciencia. Que no se nos acabe la paciencia. Maestros, que no se nos acabe la paciencia. Número 2, ¿cómo están afectados nuestros muchachos con aspectos emocionales? Aspectos emocionales del hogar, aspectos emocionales de los amigos, las amigas, los novios, las novias, aspectos emocionales con ellos mismos. Un muchacho dijo un día, es que yo mismo me estoy perdiendo. Pues nosotros tenemos que tener espacio y atención para los estudiantes y con oración saber cómo atenderlos. Cuando un estudiante llega y se sienta y te empieza a decir las cosas, tú dices, Dios mío, dime qué palabras le voy a decir. Dime cómo lo puedo ayudar. Número 3, en el salón tenemos diversas formas de aprendizaje. Muchachos que vienen de diferentes contextos. Les llegan de telebachilleratos, de bachilleratos técnicos, de bachilleratos generales, nos llegan de telesecundarias, de secundarias abiertas. Y como tenemos diversas formas de aprendizaje, pues tenemos que capacitarnos constantemente para poder ayudarles a todos en lo que tienen que ayudar. Número 4, hay muchachos que tienen la facilidad y habilidad de caerle mal a todos. Tienen un carácter irascible, un carácter irritable y posiblemente lo único que necesiten es que alguien se acerque y les dé una papachada. Necesitamos ser tolerantes, maestros, y tener amabilidad hacia ellos. Número 5, algo de lo más complicado, vicios, pero de todo tipo de vicios. Vicios con el deporte, vicios con los electrónicos, vicios con sustancias, vicios con mucho tipo de vicios. ¿Qué ven en nosotros? ¿Cómo podemos modelarles las virtudes para que vayan poco a poco dejando los vicios y puedan seguir adelante? El capítulo 36 creo nos hablaba de los comportamientos y la disciplina. Qué capítulo tan fuerte. Pero ante comportamientos inapropiados necesitamos una atención integral. Y atención integral implica un poco de consejería, otro poco de consejería espiritual, otro poco de amistad, todos juntos ayudándole a salir. Sin embargo, nosotros también pensamos que a veces los muchachos mal portados nos absorben la mayoría del tiempo y puede ser que muchachos que consideramos ejemplares, pues ni nos preocupemos por ellos. Y tarde o temprano los muchachos ejemplares dicen, hey, y nosotros, ¿quién nos apapacha? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos da palabras bonitas? Porque a veces pensamos que no la necesitan porque se portan bien. Bueno, ellos también necesitan nuestra atención. Decía el doctor Miguel Crespo que esos muchachos vienen a nosotros, pues son los buenos, vienen, nos buscan, pero a veces no tenemos tiempo para ellos porque estamos atendiendo a los otros muchachos. Y número 8, nosotros debemos estar para nuestros muchachos 24/7. 24/7. Eso implica una entrega y un compromiso total con nuestros estudiantes. Y como decía la doctora Ruth, intentamos resumir, hay muchas frases muy impactantes que nosotros las hemos visto hoy, algunos seguramente comenzamos a leerla desde ayer. Maestros, debemos transformar nuestra enseñanza. Y eso nos va a llevar a la pregunta número 3. Doctor. Yair. Muy bien, la pregunta número 3, sí, pide cuál sería, según Elena de White, una ruta para el crecimiento personal hacia ese perfil, ¿no?
Gracias. La ruta la hemos resumido en 3 grandes pasos para poder lograr los perfiles que se requieren como docente. Hemos puesto 3 escalas. La primera escala es tener una comunión con Dios y todos los perfiles que podamos encontrar con esa relación, como reflejar el carácter divino, que Cristo more en nuestro corazón, el amor, el temor de Dios, el carácter simétrico, apacible, etcétera. La segunda escala que encontramos es el estilo de vida saludable, tener una mente equilibrada, ser disciplinados, dominio propio, temperante, responsable, cuidadosos. Y una y última escala que encontramos en nuestro viaje, en nuestra ruta, son las relaciones saludables. Eso lo podemos hacer con los principios sólidos, palabras dóciles, el tacto, la prudencia y muchas otras virtudes y acciones, actitudes que tenemos en nuestro perfil como docente. Y todos sabemos que como docentes los primeros que ganamos en la educación somos nosotros. Aprendemos de los alumnos y compartimos lo que tenemos. Así que básicamente esas son las 3 escalas en nuestra ruta. Gracias. Si las quieren ver, las 3 escalas, primero es comunión con Dios, luego estilo de vida saludable y entonces relaciones saludables. Muy bien. Bueno, esto que han compartido es lo que ustedes leyeron y voy a abrir ahora la sala para preguntarles qué cosas se pueden, qué ideas podemos aplicar en la universidad, pero déjenme leerles. ¿Cómo? Sí. Es decir, que pueden cerrar la presentación porque escribieron sobre otra presentación y entonces tiene elementos que no tienen que ver. Perdón. Okay. Ok. Déjenme decirles que les voy a leer unas frases del perfil de los maestros en las escuelas de los profetas. Esto que les voy a leer está en el libro La Educación. Fíjense lo que dice. Los maestros no solo eran versados en la verdad divina, es decir, hay que ser versados en la especialidad, ¿no? Sino que habían gozado de la comunión con Dios y habían recibido el don especial de su espíritu. Los maestros. Y entonces una frase: gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su piedad. ¿Qué les parece? Lo respetaban porque sabían. Y lo respetaban porque eran piadosos. Sabían y eran piadosos. Muy bien, vamos a tener ahora un momento para escuchar de ustedes, de acuerdo a la dinámica, toca eso ahora, ¿no? ¿Qué podemos aplicar? ¿Qué programas podemos correr? ¿Qué podemos hacer para que podamos meternos al perfil? Deuteronomio 2022, Pentecostés 2022, Harbor Springs 2022. ¿Qué podemos hacer? Aquí a Lidia Yaret y luego, muy bien, gracias. Los voy en este orden, luego sigue esta Mena y luego Jenny. Muy bien. Gracias. El primer paso creo que ya se dio y es esta parte de que todos los que no tenemos una formación docente empecemos una especialidad en el área de la docencia. Muy y bien. creo que enseguida tendríamos que trabajar en algún programa que nos permita
entender las leyes de la mente humana, para que no alcancemos a ser psicólogos, pero que sí podamos identificar los casos de riesgo oportunamente y que nuestros estudiantes puedan cumplir no solamente con esta parte de educación espiritual, sino también la de disciplina. Muy bien. Me parece muy bien, Lidia. Bueno, pues pensando que también nosotros los docentes necesitamos un sistema de mentoría. Hace rato que mencionó a los que pues tienen más experiencia, estaría muy bien que así como los alumnos nos tienen a nosotros para guiarlos, estaría muy bueno que los más experimentados también tuvieran aconsejados, ¿no? Y yo me apunto para ir aprendiendo de este modelo educativo. También un sistema de capellanía para docentes, porque igual lo necesitamos, al igual que el acompañamiento psicológico. Y junto con esto, evaluaciones psicométricas, porque algo que mencionaba la lectura en varias ocasiones es de que si no tienes el perfil psicológico adecuado, vete a trabajar a otro lado. Así, tal cual. Entonces, yo creo que evaluaciones psicológicas son necesarias. Muy bien, muchas gracias. Una vez más, enseguida Jenny y luego Rocío, pero quiero pedir una vez más, perdónenme, los que estuvieron en estudio y discutiendo el tema del modelo educativo entre el 96 y el 2000 y el 99. ¿Se quieren poner en pie otra vez, por favor? Tómenles foto para que vayan con ellos. Que estuvieron Lorena, Rocío, Gregorio, Ana Laura, Ekel, la doctora Cornechuk y Víctor Cornechuk, Luis Arturo Ramón, la Lupita Susunaga. Va a ser el próximo lunes va a haber algo importante, el Día de las Guadalupes. Bueno, ellos estaban. Los Josué y Caleb estaban y discutieron el asunto. Jenny. Sí, considero que hay una responsabilidad muy fuerte y muy grande sobre el personal docente y bueno, yo creo que todos tenemos este rol, pero también debe de haber un fuerte compromiso administrativo en relación a la salud mental, la salud, hay muchas características, me gustó mucho cómo quedó enfatizado el perfil docente y un punto que mencionaba la maestra es que el que no tiene ese perfil no debería estar en la enseñanza. Y yo creo que la administración debe tener un fuerte compromiso, la vicerrectoría académica, en revisar esos perfiles, inclusive actualmente ver todos los perfiles de todos los docentes, porque decíamos, hay docentes que están teniendo fuertes problemas, inclusive emocionales, y que no se están atendiendo. Y si se atiende de manera muy superficial. No podemos presentar un perfil. A mí me hubiese gustado, así como se presentó un perfil proyectivo de todo lo que todos colaboramos, hubiese sido muy interesante ver ese perfil, cómo la administración espera evaluarlo. Y a lo mejor los discípulos que pasaron, que fueron los directores de las diferentes facultades, que en su planeación estratégica, ¿cómo están evaluando ese perfil? Entonces yo dejo como que un reto de compromiso de parte de la administración, específicamente recursos humanos, igualmente, ¿cómo vas a contratar a alguien que venga con esas características? Porque están viniendo evaluadores externos, por ejemplo en enfermería, que nos están pidiendo ciertas características que cumplen con eso y que nosotros lo hubiésemos podido tener si ese perfil del docente que ingresa se valora. Entonces, creo que eso por allí partiría. Creo que cualquier cosa que no se evalúa no avanza. Entonces, la evaluación es muy importante y creo que debemos mirar a eso, evaluar que se cumpla y que se tenga ese perfil. Muchas gracias, Jenny. Excelente. Rocío. Sí, yo nada más quiero llamar la atención a que en la parte del impacto que tienen los maestros
habla mucho de que los maestros estén con los estudiantes en diferentes actividades, no solamente en el aula de clase. Y este es un reconocimiento a todas las personas que trabajan en los departamentos de apoyo, porque ellos tienen a los estudiantes y a veces incluso tienen más oportunidad de hablar con ellos, de trabajar con ellos en algunos aspectos del desarrollo personal del estudiante. Pero no nos olvidemos, maestros, que en la medida que nos involucremos con los estudiantes en sus actividades, vamos a lograr mejores cosas con ellos. Gracias, Rocío. Déjeme hacerles una pregunta, muy bien lo que dijiste. ¿Hay alguien de aquí que haya estudiado en esta universidad o en alguna otra universidad adventista, que en su formación recibió el impacto como tutor de alguien que no era profesor de la institución, que no era docente, pero que tuvo allí a alguien que no era profesor, pero que lo guió como un mentor? Oscar, ¿tú levantaste la mano? ¿Sí? Mateo Katzim, que era tu jefe de departamento en construcción. Mateo Katzim, fíjense, ya descansa en el Señor, Mateo Katzim. Y Oscar, que tuvo un montón de maestros y tuvo papás. Mateo representó un mentor. Betty Piedra, de Aguilar. En la imprenta, dice Betty Piedra, Valentín Díaz, el profe Valentín Díaz y el ingeniero Urdiales en la imprenta, cómo le dieron la disciplina e indicación. De acá voy a tomar a Héctor Murillo y allá al Oscar Sereno, al grande, al más sereno. Sí, Héctor, llévale el micrófono. La profa Gracie de Murillo, que no es familiar mío, pero fue mi jefa de trabajo. Muy bien, la profesora Gracie de Murillo fue su jefa de trabajo, dice Héctor Murillo, no son familiares, y se convirtió en una mentora. Esto es importante, fíjense lo que significa en nuestro modelo educativo. Oscar, micrófono para Oscar allá. Ramón Leal y el Piolo, José Gómez. Muy bien. Muy bien. Si alguien que va a hablar se pone en pie, ahí enseguida lo identifican y va el micrófono. Vamos a ver si Raúl Rodríguez, permíteme Raúl, van a llevarte el micrófono, ¿sí? Sí, profe, don Rito Rosas en el departamento de mantenimiento y Aquiles Cáceres. Aquiles Cáceres. Miren, son mentores para ellos. Don Rito Rosas, aquí está Edith. Edith, ¿dónde estás, Edith? Mira, tu papá, mentor del doctor Raúl Rodríguez, coordinador del posgrado en educación. ¿Cómo? A ver, ella sí está diciendo que en la casa comentaba que no te aguantaba. Cuando fue la graduación del doctor, buscó a mi papá y se tomó una foto con él. Qué bien. Fue muy bonito. Tu mentor, qué bonito. Damaris Salazar de Torres. Espérate. Es que te están grabando. Bueno, cuando estaba estudiando desde la prepa, empecé a trabajar en la biblioteca, como 5 o 6 años estuve ahí, y cuando llegué mi jefa fue Sandra Baltasar y después el profe Adán Suriano. Algunas personas me decían, no, son muy estrictos, y como que yo iba un poquito así asustada porque pues estaba chica, pero la verdad es que fueron un gran ejemplo
responsabilidad, a pesar de que eran estrictos, pero sí me impactaron. Y ahí mismo, bueno, el profe Terlow Harper, que no me dio, digo, es maestro, a mí nunca me ha dado clases, pero siempre fue como un muy buen pilar dentro de la biblioteca cuando estaba de director. Entonces, son personas que no se me olvidan por varias cosas que dejaron. Muy bien, excelente, excelente. Cristian Aguilar, allá al fondo. Sí, profe, el primer año que llegué aquí realmente se portó como un padre y fue un ejemplo grande, fue el profesor, el preceptor Enoch Márquez. Enoch Márquez, sí. El preceptor Enoch Márquez, sí, qué interesante. Como ven, ¿por qué estamos todos aquí? Yo, mientras hablaban ahorita algunos, yo pensaba en otras universidades, yo las conozco, aquí en nuestro país, universidades privadas. ¿Cómo creen que van a estar hablando de esto? No. Nuestro concepto de educación es mucho más amplio. Así dice el libro La Educación. El libro La Educación de Elena de White comienza diciendo que nuestro concepto de educación es más alto y más amplio. Levantó la mano Jenny, ¿sí? Y aquí Heisler. Hace poco mencionábamos a la secretaria Rosy Baltasar. Oh. Yo desde tercer semestre quedé sola en la carrera de enfermería y cuarto, quinto, hasta que terminé, fui la única graduando en el 2006. Y siempre recuerdo sus palabras que decía: no te preocupes, Jenny, échale ganas, échale ganas. Y eso siempre ha sido una palabra que fue muy mexicana, porque la escuchaba tantas veces y después me di cuenta que era ella la que enfáticamente fue una mujer que sufrió muchas cosas, pero impactaba con sus palabras firmes y tenía un carácter muy propio para decirlo. Y la verdad que para mí fue una ayuda emocional muchísimo. Todo el mundo decía, ¿pero cómo? Pero sí, Rosy Baltasar fue una mujer que impactó mucho. Muy Tristemente bien. no me encontraba acá cuando se enfermó. Sí. Heisler, terminamos con Heisler, bueno, terminamos con Abimael, terminamos con la Mari Tolentino. Vamos. Profe, el sí. maestro Jamín. Alfredo Licón, Sí. en legales. En asuntos legales el Sí, maestro Licón. excelente. Que, muy bien. Heisler. He escuchado mucho esto, yo no soy maestro, quisiera hacerlo de manera humilde y sencilla, decir y preguntar, ¿cómo le hacemos para lograr que todo esto sea una realidad? Los maestros, yo acabo de graduar y los veo corriendo, siempre ofuscados, en una vorágine por el conocimiento, por estar ocupados. Yo mismo estoy estresado en este momento ahora por la vorágine que tengo en el lugar donde yo me desempeño como trabajador. Y todo eso llega a una carga de estrés, de nerviosismo, de preocupación sobre estar atento en lo que debo de estar y estar concentrado en lo que debo ser. Y yo creo que deberíamos tomar tiempo para apartarnos como Jesús hacía con sus discípulos, tomar una pausa para reflexionar si en realidad soy un verdadero maestro comprometido con hacer que mis alumnos, con hacer que mis maestros, con hacer que mi sociedad sea mejor, o solo soy un personaje que está en la vorágine de obtener un beneficio personal a través de un pago efectivo. Ya cumplí, ya estoy listo. Muchas gracias, Heisler. Abimael Lozano y Mari Tolentino. El profe Flores en Lindavista y Sara Mesa. Sí, claro. Imagínense José Flores y Sara Mesa, pues dos monumentos. Dos tremendos. La señora Mesa era la ecónoma, Sara de Mesa era la ecónoma y el profesor José Flores el preceptor. Qué forma de dirigirlo a los jóvenes. ¿Sí, Mari? Bueno, una fue la señora Mesa, Sí. la señora Odilia Odilia, claro. y la señora González en el colegio Lindavista, las tres. Las tres, la señora González de allá de Chetumal, ella. Extraordinario. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos todos aquí somos docentes, impactamos la vida de los estudiantes.
algunas frases más de aplicación a la universidad. ¿Qué más podemos hacer con todo lo que han leído esta mañana? Algunas sugerencias como las que han dado hace rato, muy buenas. ¿Hay alguna otra? Suriel, voy a dar lugar a que tenemos unos 3 minutos más y puede ser que hoy hasta salgamos más temprano, a menos, no sé si la doctora me obliga a estar aquí parado, pero Suriel, y aquí tenemos otro más y casi terminamos. Suriel. Bueno, el maestro constantemente se prepara académicamente para la clase que va a dar, constantemente se está preparando para estar frente al escenario, por llamarlo así, para dar la clase que tiene que dar, pero muchas veces se olvida de cómo predica fuera del escenario, claro, cómo imparte su clase con su ejemplo, con su actitud. Cuando un alumno se acerca a él buscando apoyo, buscando ayuda, ¿cómo le contesta? ¿Con una palabra de aliento? ¿Le contesta de forma oportuna o hasta que ya entró la noche y revisó que tenía algún mensaje de un alumno? ¿Cómo actúa en base a eso? Actualmente mi esposa es estudiante de aquí de la universidad y eso es algo que me ha impactado por parte de unos maestros y lamento decirlo, me ha decepcionado por parte de otros. Muy bien. Bueno, qué bueno que lo mencionas, Uriel. ¿Saben? Hay un pastor que cada vez que me encuentro con él, ya sea que me lo diga a mí solo o delante de otros, cuenta esta anécdota. Yo realmente no sé si sea cierta, porque no me acuerdo que yo haya hecho eso, pero dice él, y lo cuenta en público, y uno tiene que cuidar sus frases, yo creo, ¿no? Porque dice él que él vino a estudiar y entró por la puerta de enfrente, el arco principal, y me encontró a mí allí frente a teología. Y él lo cuenta como que dice que Dios me usó para que él encontrara la oportunidad de su vida. Dice que llegó, se paró frente a mí y me dijo, vengo a estudiar, pero no traigo dinero. Y que yo le dije, que levanté mi brazo, troné el dedo y le dije, por la puerta que entraste te vas. Qué feo, ¿verdad? No me acuerdo de eso, pero... Y dice él que se dio la vuelta e iba para afuera. Y en el camino se encontró a un profesor de aquí y platicaron y que el profesor lo adoptó y le ayudó a salir adelante en sus estudios. Dice, qué bueno que usted me corrió, dice, porque cuando iba de regreso me encontré con ese profesor. Dios lo usó y lo dice en público, Dios usó al profe Castillo y qué gacha manera de usarme Dios, ¿no? Pero sí, pero lo cuenta. Mi esposa dice que no cree que yo he dicho eso, no va con mi perfil, ¿no? Pero no sé, ¿no? Pero porque a los muchachos que no tienen dinero, Joel, a lo mejor sí debería ser así, ¿no, Joel? Pero dice que levanté mi brazo, troné el dedo y le dije, por donde entraste te vas. Sí. Lo que estoy diciendo es que uno puede decir una frase media ligera, pero puede ser que caiga en un momento muy difícil en la vida de alguien y tiene un impacto que uno no mide. David Aguilar va a ser el último que va a expresar algo que podemos hacer, David. Sí. Bueno, el que preguntó ahorita de camisa verde, no recuerdo su nombre. Heisler, ok. Hoy en la mañana estuvimos leyendo aquí en el libro. De pronto mi esposa me mostró algo ahí y me dijo, mira esto.
Dice, no recuerdo la cita, pero la anotamos en nuestro grupo. En nuestro grupo. Dice que para los empleados, maestros que están preocupados porque están muy estresados por todo el trabajo, dice, a ellos hay que darles más trabajo. Así dice. Así dice el libro. Sí, dice. No va con el perfil. Dice, denles proyectos, denles cosas que haga que él se supere, que vaya más allá. Y luego la palabra importante ahí es, hagan empleados fuertes. Fuertes, sí, que seamos fuertes, ¿no? Para enfrentar las circunstancias. Para enfrentar circunstancias. Bueno, esa es una. La otra es solamente un comentario anterior. En nuestro equipo fuimos los que encontramos esa cita de que los alumnos hay que enseñarles contabilidad. ¿Ah, no, sí? los maestros, enseñarles contabilidad. Y yo le dije a mi esposa, me dijo, anótalo. Y yo le dije, pero ¿por qué? O sea, contabilidad, ¿por qué? Y me dice, porque ese fue el problema de J.N. Andrews. Y que aguantamos esta mañana, ¿no? La señora White le dijo, cásate, no te vayas sin casarte, y no se casó, no le hizo caso. Se fue sin casarse y el no tener una esposa lo pone en un problema tremendo de administración y de todo. Por eso es que se enfermó. O sea que las esposas son las que nos dan lo de contabilidad. Oye, tú por lo menos cántame la contabilidad por lo menos, porque no le entiendo. Muy bien, muy bien. No sé, eso ¿Está bien? Decía. Gracias, David. Sí, por favor, el contador Uriel, y con él íbamos a terminar. Sí, gracias. El contador, licenciado. Ya que estamos con contabilidad. Licenciado Uriel, sí. Profe, gracias. Nada más quería compartir algunos de las cosas que resaltaron en el grupo que tienen que ver con la discusión, y es que definitivamente nos damos cuenta de que los docentes o los enseñadores, aunque no tengamos ese puesto como tal, somos la clave en la impartición del modelo de educación que tenemos aquí. Entonces, en el ámbito de preguntarnos qué debemos mejorar o qué debemos supervisar o vigilar, es que nuestros estudiantes estén colocados bajo las manos o en las manos de docentes que tengan ese modelo presente, ¿no? Sí. Hablo por el caso de Derecho, que es una escuela nueva, sí, y en donde muchos de los docentes de ahí pues son exportados o importados más bien de otras instituciones. Entonces creo que eso fue algo que me impactó. Y bueno, agradecer la oportunidad de la reflexión ahí. Gracias. Hermanos, voy a terminar. Gracias, Uriel. Qué buena oportunidad estamos teniendo de leer. Qué buena oportunidad de leer juntos, de comentar juntos. Yo hace un momento les mostré unos libros. Vayan al centro White, entren al sitio White. Nosotros que trabajamos en esta institución tenemos que estar muy entrenados en la historia de la iglesia y en la orientación profética. Si podemos aprender de historia de la pedagogía, pues qué bueno. Si quieren aprender de alguien de la historia general de la pedagogía, les recomiendo, yo digo, para mí es el más grande de todos, Juan Enrique Pestalozzi. Es extraordinario. Si quieren leer de un pedagogo que es una lumbrera en la historia, realmente extraordinario. Pero están los libros para leer y sin embargo no es suficiente. Necesitamos que potencie nuestro talento el Espíritu Santo. Y aquí, en este capítulo sobre el don del Espíritu, dice que lo nuestro se llama lluvia tardía.
Solamente el Espíritu Santo le va a dar, va a potenciar nuestros talentos, la unidad que tenemos entre nosotros. Mañana vamos a tocar un tema que tiene que ver con la formación general. Quería leerles, aquí está, con esto voy a terminar. Saben que en la tumba de, él es un maestro suizo, Pestalozzi, y en su tumba dice así: aquí yace Enrique Pestalozzi, nacido en Zúrich el 12 de enero de 1746, muerto en Bruges el 17 de febrero de 1827. Y luego ponen, salvador de los pobres de Neuhof, predicador del pueblo en Leonardo y Gertrudis, un libro que escribió, padre de los huérfanos en Stans, fundador de la Escuela Popular Moderna en Burgdorf y Münchenbusse, educador de la humanidad en Yverdon, hombre, cristiano y ciudadano, todo para los demás, nada para sí, bendecid su nombre. Imagínense, eso dice en su tumba. Bueno, muchas gracias. Solamente, y creo que es una promesa, el Espíritu Santo, un Pentecostés entre nosotros, nos va a hacer idóneos para cumplir con la tarea.